Buenos días a todos y a todas, sobre todo a aquellos y aquellas que viven de fora de nosa comunidade. Benvidos a esta hermosa terra que é Galicia. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Periodistas de Galicia, PG, por la celebración de estas jornadas que me parecen muy didácticas y además de vital importancia, sobre todo de mucha actualidad, desgraciadamente, en este momento. Y también quiero agradecer la presencia a todos los ponentes y las ponentes, todos los ponentes relatoras o relatores que vienen a ilustrarnos con su conocimiento y con su experiencia en este momento. Bueno, sabemos que la violencia de género representa en este momento, ya lleva muchos años así, representa una de las pandemias más importantes de nuestro tiempo, en este caso. En las últimas estadísticas que se me ha hecho, con el 23 y el 24, el 92% de la sociedad repulsaba la violencia de género y además avalaba las políticas y los recursos y programas que se implementaban para luchar contra esta pandemia. La violencia en general, estoy hablando de violencia de género en general, no tiene cultura ni renta per cápita y es un mal que está intrincado en nuestra base social y no solo en la española, sino también en el resto del mundo. A nosotros nos gusta siempre, en España siempre ha pecado, digamos, de avalar o intentar encomiar políticas de nuestro entorno cultural, sobre todo en la zona de Alemania, hacia arriba, etc. Puedo deciros perfectamente que, desde luego, no son países modélicos en la lucha contra la violencia de género. Por un simple ejemplo, en el año 2003 en Alemania fueron asesinadas 144 mujeres, lo que supone un asesinato cada 2 días por violencia de género, o en Alemania 128 mujeres. Incluso si vamos un poco más arriba, en los países escandinavos, donde las leyes y la legislación de igualdad se ha establecido ya con carácter previo al resto de Europa, tampoco la situación es en buena situación. En Suecia, por ejemplo, en el año 2023 fueron asesinadas 20 mujeres, teniendo en cuenta que es un país que no llega a los 100 millones de habitantes, lógicamente esa cifra es inadmisible. Por tanto, la violencia no tiene de culturas, ni de renta per cápita, ni de profesión, está intrincada en nuestra base y de ahí que la propia ONU haya manifestado que la violencia de género es el crimen encubierto más frecuente del mundo y que incluso la Organización Mundial de la Salud en el año 2023 hace referencia a que es una cuestión de salud pública. Por lo que respecta a España, podemos decir que tenemos una de las legislaciones más modernas y más progresistas que hay en el mundo. De hecho, es una de las pocas, o prácticamente en Europa, por lo menos es la única, legislación específica de violencia de género. Y Galicia, con la ley 11/2007, es una de las leyes más abiertas, más modernas y más punteras en la lucha contra la violencia de género. Nuestra ley ha recogido el principio del protocolo de Estambul, que precisamente recoge la violencia de género, aunque entre el agresor y la víctima no exista una relación sentimental o haya existido. Al mismo tiempo, también a través de las reformas 2016 y 2021 se ha introducido una ley en las novedades de violencia digital, es decir, que ya en el año 2016 para Galicia la violencia digital es violencia de género, la violencia sexual, o la trata o incluso la violencia vicaria, en este momento en boga en los medios de comunicación, porque por estar adaptados a la primera ley de violencia vicaria de España. En este momento, en Galicia, tanto la ley de la violencia digital como la violencia vicaria se considera violencia de género y, por tanto, las víctimas de este tipo de violencia pueden beneficiarse de todos los programas y recursos que la Xunta de Galicia tiene precisamente para ellos. La cronología de los hechos nos ha demostrado que la violencia de género no es una moda pasajera, como algunos pensaban hace 20 años. La lucha contra esta violencia de género se ha recogido en nuestra legislación y yo creo que si echamos un vistazo a lo largo de los años, yo creo que no hay una problemática social que haya modificado tanto la legislación y tanto las leyes, tanto civiles, penales o sociales, y todos los reglamentos vinculados precisamente a esta pandemia. Por tanto, ha supuesto un tutum revolutum, ha supuesto una metamorfosis en nuestra legislación, pero también en nuestra propia sociedad. La lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género fueron abriendo camino en nuestras conciencias y, sobre todo, la nueva relación o los nuevos principios básicos de las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué ocurre? Desgraciadamente, y en este congreso es lo que vamos a abordar, desgraciadamente las nuevas tecnologías y los avances técnicos que tantos beneficios nos reportan y nos reportarán
vuelven a poner a las mujeres y a las niñas, en este caso, nuevamente en el punto de mira. Nuestra sociedad, la sociedad de información y la globalización ha creado y ha modificado los modelos de relaciones entre las partes. El uso de la tecnología y el mundo digital guía nuestras vidas constantemente, pero desgraciadamente también los espacios, se crean espacios y medios para perpetrar nuevos delitos o por lo menos para amplificar la gravedad y el sufrimiento de los delitos ya que se venían realizando de manera tradicional. El mundo cambió y seguirá cambiando, en este caso la tecnología, no tenemos que rechazar la tecnología está para apoyar y ayudarnos, pero evidentemente también está para utilizarse de forma incorrecta. De hecho, algunos técnicos hablan que estamos ya en la cuarta revolución industrial y por poner un dato significativo, en el año 2002, históricamente hace 2 años, solamente el 4% de la población mundial estaba conectada a la red. En el año 2024, de ese 4% ha saltado ya al 75%. Por lo tanto, el mundo digital está ahí y viene para utilizarse, viene para quedarse, y las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, también está ahí. La tecnología y los espacios en línea se utilizan cada vez más individualmente, sobre todo por una franja poblacional, y siempre al final contra mujeres y niñas. Conocida como violencia de género facilitada por la tecnología, este tipo de violencia digital se perpetra y sobre todo y fundamentalmente se amplifica precisamente con la utilización de estas nuevas tecnologías. Se facilita precisamente el chantaje, la extorsión, la amenaza, el abuso, el acoso. Cada vez más se utilizan este tipo de hechos delictivos y este tipo de tecnología para amplificar precisamente el sufrimiento de las víctimas. Hay que tener en cuenta también que desde un punto de vista democrático, cuando las mujeres se autocensuran precisamente para no ser víctimas de violencia de género, al final sus voces se silencian y lógicamente las democracias se resienten. Yo creo en este sentido que fundamentalmente las características básicas y sobre todo por la utilización es básicamente por la comodidad, pero no en sentido estricto la comodidad. ¿Qué ofrece la violencia digital? ¿Qué tan atractiva está siendo precisamente para los maltratadores? En primer lugar, la inmediatez. Es una forma de cometer el delito de manera inmediata, incluso a veces dejándose llevar por los sentimientos del momento. La permanencia. En ese momento, todo lo que se comparte en ese momento, todo lo que se lanza en ese momento, automáticamente queda en la red. El alcance, la cantidad de personas que llegan a cualquier tipo de acto de violencia digital no tiene nada que ver con actos físicos o actos presenciales. La exposición, es decir, algo importante que cuando utilizamos la violencia digital, lo que estamos haciendo en ese sentido es perder el control sobre lo que estamos remitiendo. La indefensión, precisamente por esa generación de impunidad o esa sensación de impunidad. Y por último, el anonimato. Yo recalcaría desde el aspecto judicial el anonimato, porque evidentemente hoy en día hay medios técnicos que propician un ataque de violencia digital precisamente dentro o detrás o parapetado a través de medios tecnológicos precisamente para evitar ser descubierto, como por ejemplo la creación de perfiles falsos, que cada vez se están utilizando más. Hay que tener en cuenta que, precisamente motivado por todo este auge de las nuevas tecnologías para cometer los delitos de violencia de género, es por lo que Galicia ha puesto en marcha la primera ley de violencia digital del Estado. Y lo ha puesto en marcha desde la Dirección General de Lucha contra la Violencia de Género, fundamentalmente porque nuevamente las víctimas vuelven a ser las mismas que eran con la violencia de género tradicional. El 75% de la violencia digital, en el 75% las víctimas son mujeres y son niñas. Pero es más, si vamos un poco más arriba, es decir, con la inteligencia artificial, que todavía está empezando a surgir, todavía se está empezando a implementar, el 94% de la inteligencia artificial, de las imágenes que se crean con inteligencia artificial, son pornografía no consentida. Y de ese 94%, el 90% de las imágenes que se crean con inteligencia artificial representa el cuerpo de una niña o de una mujer desnuda. Por lo tanto, nuevamente, el punto de mira vuelve a estar en las mujeres. Precisamente por eso nos vimos animados a publicar esta ley, a realizar esta ley complicada, tortuosa, porque no existe una ley similar en toda España. Y sin perjuicio de los recursos de prevención y sensibilización, la ley yo creo que trae
tres importantes novedades que me gustaría señalar. La primera novedad es el borrado de la huella digital. Por primera vez un gobierno se ocupará de forma gratuita del borrado de la huella digital. Los que hemos trabajado en la violencia digital, los que hemos instruido procedimientos en la violencia digital, sabemos que una de las secuelas más importantes en este tipo de violencia es el borrado de la huella digital, y sobre todo lo que más influye, lo que más involucra y lo que más sufrimiento crea en la víctima. Bueno, pues siempre, lógicamente, que los medios técnicos sean posibles, desde la Xunta de Galicia nos haremos cargo de ese borrado de la huella digital. Otro de los recursos que ponemos en marcha es un sistema online gratuito también para las víctimas para el aprendizaje digital, implementando medios técnicos y materiales, evitando así o tratando de evitar por lo menos que la víctima vuelva a ser víctima de violencia digital. Y por último, algo que me ha llamado poderosamente la atención, pero que cada vez hay más problemática, es un recurso para la deshabituación de los menores y las menores, así como sus familias, en el ámbito digital, porque cada vez, desgraciadamente, pues hay una nueva dependencia, que es precisamente la dependencia al mundo digital. Si echamos una mirada al pasado, yo no soy una persona excesivamente optimista, nunca lo he sido, pero bueno, a veces hay que mirar para atrás también para saber dónde estamos y sobre todo para saber dónde queremos ir. Si echamos una mirada al pasado, han pasado prácticamente 20 años desde la Ley Integral de Violencia de Género del 2004 y 18 años prácticamente desde la Ley Gallega. Y lo cierto es que hoy tenemos una sociedad que ha cambiado fundamentalmente, con unas conciencias y con un nivel de sensibilización frente a esta pandemia que es la violencia de género completamente distinta. Pues bien, yo pensando y meditando que en 25 años ese grandísimo cambio que ha sucedido en la violencia de género, lo cierto que para mí el motor del cambio, o uno de los motores principales del cambio, fueron los medios de comunicación. Creo que el tratamiento de la información que han realizado los medios de comunicación en general, que son creadores de opinión, han logrado en 25 años, que es muy poco efectos históricos, pero han logrado moldear las percepciones de la sociedad en general y sensibilizar a la sociedad en general sobre la problemática de la violencia de género. Que esto no es algo privado, íntimo de la pareja, sino que es algo que trasciende de la pareja y que afecta a toda la sociedad en general. Que la prensa, la percepción que se hace de la prensa ha hecho un cambio y sobre todo ha hecho visible lo que era invisible hasta ese momento. El jornalismo en general es una herramienta que pone luces a realidades y que sirve además como recurso contra las injusticias y la desigualdad. Yo creo que el papel fundamental de la prensa en este caso contra la violencia de género, en primer lugar, contribuyó a reconocer la violencia y demostrarla a toda la sociedad. Eso es un papel importante que ha realizado y sobre todo que ha sensibilizado a la sociedad. En segundo lugar, ha educado y ha sensibilizado a la población sobre el tipo de violencia de género también. En tercer lugar, ha dado voz a especialistas y ha dado voz a víctimas. Se han hecho muchos programas y sobre todo ha demostrado que la víctima tiene una cara, que tiene un sentimiento y que tiene una expectativa de vida. Ha promovido campañas de prevención y sensibilización. Ha difundido recursos o ha publicitado recursos necesarios para luchar contra la violencia de género. Y sobre todo, y fundamentalmente, que me parece que lo más importante que ha hecho, ha contribuido a un cambio cultural y social en la lucha contra la violencia de género, hasta el punto que hoy en día los comentarios que se escuchaban en los juzgados hace 15 años, como esto no es cosa mía, o como esto es algo de pareja, evidentemente esto ha desaparecido. Por tanto, yo desde aquí, sinceramente lo digo, quiero agradecer el papel de los medios de comunicación, de la prensa en general, por abogar, luchar y por sensibilizar a la sociedad en esta pandemia que es la violencia de género. Y creo que animo y sigo animando a los medios de comunicación a estar ahí siempre al pie del cañón y a trabajar por una sociedad mejor, más igualitaria y más justa. Con la celebración de estas jornadas, que me parece de vital importancia, sobre todo para sensibilizar y concienciar, la Xunta de Galicia se compromete, en este caso, reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género, promoviendo no solo la concienciación, sensibilización, sino programas y recursos para luchar contra ella. Y espero que este congreso, además, nos deje herramientas, como así va a ser, sobre todo teniendo en cuenta la cualificación de los y las ponentes que están o que vienen hoy a
asistir a estas jornadas, sobre todo para ilustrarnos no solo con su conocimiento, sino con su experiencia. Algunas de ellas las conozco personalmente, porque algunas de ellas he trabajado con ellas, como por ejemplo la delegada de violencia de género, o en este caso la presidenta de la Liga Stop Violencia de Género, que son personas con una vocación y una experiencia grandísima. Y lógicamente lo que se trata es sensibilizar a la sociedad y contribuir a una sociedad más justa y más igualitaria. Finalizo diciendo que la experiencia me ha dicho y me ha enseñado que cualquier tipo de programa o recurso que se realice para luchar contra la violencia de género tiene que ir teniendo tres atributos fundamentales. En primer lugar, la sensibilización que se produce cuando se habla de algo, cuando se da a conocer algo, cuando se discute sobre algo, al final estamos sensibilizando. La prevención, que es cuando se hace una sensibilización de manera constante y reiterada. Y por último, cuando ya conocemos el problema y ese problema ya está en la disposición de abordarlo, de resolverlo, estamos al final haciendo la detención. Por lo tanto, son tres pilares que tiene que tener cualquier programa, cualquier recurso contra la violencia de género, que es la sensibilización, la prevención y la detención. Simplemente le doy las gracias a todos y a todas por concluir este acto y espero que estas jornadas sean fructíferas.